Me quiero ahora referir al tema más preocupante del paquete económico y es el endeudamiento brutalmente irresponsable que ustedes pretenden el día de hoy aprobar. Porque de seguir por esa ruta van a quebrar al país. Lo primero es la velocidad a la que ha venido creciendo la deuda con Morena. Y estos son datos duros. Cuando Morena llegó al gobierno en 2018, la deuda total, lo que se conoce como requerimientos financieros del sector público, era de 10.55 billones de pesos, 10.55. Con lo que ahorita ustedes pretenden aprobar, la deuda va a llegar a más de 20 billones de pesos, 20.26 billones para ser precisos. Es decir, de que Morena llegó al gobierno a que cierre el ejercicio fiscal correspondiente a lo que hoy se está aprobando, la deuda pública se va a ver duplicado. O sea, de ese tamaño es su irresponsabilidad. Y el senador Anaya hablaba de que estamos en crisis financiera, en que vamos a quebrar al país, y por eso a mí me gustaría poner una comparativa, si me lo permiten, con los demás países del mundo. Hoy tenemos un dato muy puntual que dice que nuestra deuda para el siguiente año se va a mantener en un 52.3% con respecto al PIB, es decir, con respecto a la economía de nuestro país. Hacemos la comparativa, por ejemplo, tenemos que el promedio de la OCDE es del 117%, es decir, más del doble de lo que tenemos en México. O nos vamos con nuestro vecino de Estados Unidos, el vecino del norte, 132% con respecto a su economía. Brasil, 95.5%. Canadá, 98.6%. Entonces, yo lo que les quisiera decir en ese sentido es que tenemos una deuda sana, sostenible, y los datos internacionales lo reflejan. Y le toca Acción Nacional, que ha dividido en dos intervenciones de 7.5 entre el senador Anaya y el senador Gustavo Sánchez. Inicia el senador Anaya. Con el permiso de los presidentes, primero aclarar, senador, el PAN votó en contra hace 17 años en el aumento del IVA. Fue el partido que se opuso con mayor fuerza a aumentar el IVA del 10 al 15%. Me voy a referir al paquete económico en general, incluyendo la ley de ingresos, y voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera parte es para referirme a las mentiras que ustedes dijeron hace un año, a las mentiras de Morena en la sesión que se celebró el 28 de noviembre del año pasado, donde estábamos aquí mismo en este salón, yo estaba sentado de ese lado, votando la ley de ingresos. Y segundo, me voy a referir al endeudamiento brutalmente irresponsable que amenaza con quebrar al país. Primero, sus mentiras. Aquí mismo en este salón hace un año, yo les dije que ustedes estaban mintiendo. Les dije que la economía no iba a crecer lo que ustedes sostenían. Hicieron todo tipo de maromas mentales para convencer de la falsedad de que la economía crecería entre 2.5 y 3%. Y eso no sucedió. Les dijimos que estaban mintiendo y no lo quisieron aceptar. Y lo decíamos con conocimiento de causa. Hicimos referencia a los pronósticos serios de Banjico, del Fondo Monetario Internacional, de BBVA, de Citibanamex. ¿Y qué sucedió? Pues que la realidad los alcanzó, que el tiempo nos dio la razón. Aquí estamos otra vez y podemos acudir a las grabaciones. La economía no creció ni siquiera la mitad de lo que ustedes hace un año
en una sesión idéntica a esta sostuvieron. Segundo, también mintieron en materia de deuda pública. Aquí ofrecieron, y están los videos, que la deuda iba a disminuir y que sería menor a 4 puntos del PIB. Tampoco cumplieron. ¿Cómo va a cerrar el año? Claramente arriba de 4 puntos del PIB. Sigue creciendo la deuda pública. El tiempo nos dio la razón, a ustedes los alcanzó y está claro que hace un año, en una sesión igual a esta, faltaron a la verdad. Me quiero ahora referir al tema más preocupante del paquete económico y es el endeudamiento brutalmente irresponsable que ustedes pretenden el día de hoy aprobar. Porque de seguir por esa ruta van a quebrar al país. Lo primero es la velocidad a la que ha venido creciendo la deuda con Morena. Y estos son datos duros. Cuando Morena llegó al gobierno en 2018, la deuda total, lo que se conoce como requerimientos financieros del sector público, era de 10.55 billones de pesos, 10.55. Con lo que ahorita ustedes pretenden aprobar, la deuda va a llegar a más de 20 billones de pesos, 20.26 billones para ser precisos. Es decir, de que Morena llegó al gobierno a que cierre el ejercicio fiscal correspondiente a lo que hoy se está aprobando, la deuda pública se va a ver duplicado. O sea, de ese tamaño es su irresponsabilidad, duplicar la deuda del país en términos nominales de 2018 a 2026. Y hay algo peor, ¿en qué se están gastando ese dinero? Porque miren, hay una regla de oro que nos aplica a las personas y que también aplica a los gobiernos. La deuda es una buena herramienta si la usas para cosas que son duraderas. Cuando una persona se endeuda para comprar una casa, para estudiar, eso hace sentido, porque la casa va a durar 50 años, porque el título le va a permitir a la persona trabajar toda la vida. Pero el que se endeuda para irse de vacaciones el fin de semana, pues ese se está equivocando, porque va a seguir pagando la deuda aun cuando el beneficio ya haya pasado. Con los gobiernos es lo mismo, es una herramienta razonable para construir hospitales, carreteras, universidades, porque duran mucho tiempo, duran más de 50 años. Pero ustedes están utilizando la deuda nueva para pagar los intereses de la deuda vieja. Es que vean la gravedad del asunto. En este documento que ustedes pretenden aprobar hoy, están pidiendo que el techo de endeudamiento para el gobierno sea de 1.8 billones de pesos. Y de ese 1.8 billones de pesos, de acuerdo al propio documento, se van a gastar prácticamente todo, es decir, 1.6 billones de pesos en el servicio de la deuda, es decir, en pagar los intereses de la deuda vieja que ustedes duplicaron. Y fíjense, todavía más grave, cuando se compara lo que ustedes van a gastar en intereses contra la inversión física, es más lo que se va a pagar de puros intereses de la deuda gigantesca que ustedes han acumulado, que todo lo que el país va a gastar en puertos, aeropuertos, carreteras, agua potable, hospitales. 1.6 billones solo de intereses y apenas 960,000 millones en toda la inversión física. Termino como empecé. Hace un año ustedes aquí mintieron, se los dijimos, y me acuerdo que el reto fue muy claro. El reto fue: nos vemos el año que entra. El año que entra ahí estaremos en la misma sesión y vamos a contrastar lo que ustedes sostenían contra lo que realmente sucedió. No creció la economía ni la mitad de lo que ustedes dijeron y mintieron. No se redujo el déficit fiscal, no se redujo el nivel de endeudamiento, al contrario, sigue creciendo la deuda. Y segundo, van a quebrar al país si seguimos por esta ruta. Sean serios, estamos a tiempo de rectificar. Por ahora,
porque esto es brutalmente irresponsable, nuestro voto, por supuesto, será en contra. Es cuanto, presidente. Gracias, senador, y le corresponde al senador Gustavo Sánchez Vázquez. Gracias, presidente. Estamos en el análisis del paquete económico 2026. Nuevamente ante un escenario negativo, donde la simetría fiscal no existe. Miren, amigas y amigos senadores, las finanzas son una ciencia exacta, y cuando la política mete la mano en las finanzas, suceden tragedias como las que hoy estamos viendo en este paquete 2026. Una ley de ingresos que va por un rumbo y un presupuesto de egresos que va por otro rumbo. Eso es lo que aquí hoy nos están presentando, con una balanza comercial negativa. Esto es, estamos teniendo que endeudar el país otra vez más para que este país pueda seguir teniendo el pescuezo afuera del agua, porque no hay una política fiscal que nos permita llevar la senda correcta. Solamente para este año 2026 se está pidiendo otra vez endeudar en 1.8 billones de pesos para 2026 a México. Si a esto le sumamos el 1.4 solicitado el año pasado, 2025, resulta que este gobierno, el actual gobierno de la presidenta actual, ya va en 3 billones, de 3 billones con B de bueno, de endeudamiento. A este paso, a este ritmo, va a resultar ser este gobierno del actual presidente peor que el desastroso gobierno de López Obrador en materia de finanzas. Prometieron que no iban a endeudar al país y le mintieron a los mexicanos. Prometieron que no habría aumentos de impuestos y le mintieron a los mexicanos. Porque las y los mexicanos deben saber que en el 2026 van a pagar más impuestos en los refrescos, más impuestos en los sueros orales, más impuestos en los cigarros, más impuestos en las ventas de plataformas digitales, más impuestos en los derechos de turistas extranjeros que se visiten en zonas arqueológicas y turísticas, mayores intereses en el impuesto sobre la renta, en la retención del ICR, que irá ahora del 0.5% al 0.9%, y con esto, ¿qué van a hacer? Pues van a desalentar el ahorro de los mexicanos. En los videojuegos, más impuestos, un IEPS del 8%, alegando que solamente son en los juegos violentos, alegando que con esto quieren bajar la delincuencia y la violencia. Quieren bajar la violencia en los videojuegos. Por favor, hombre, bajen la violencia en ya no tener pacto con los cárteles de la droga. Ahí está la violencia en este país. No está en subirle los impuestos a los videojuegos violentos. Lo único que están haciendo es ahuyentar la inversión que hoy hay de empresas norteamericanas y canadienses en el tema de los videojuegos, y con ello violando, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio. Impuestos pues al consumo que solamente le van a pegar a las familias de escasos recursos.
Es una reforma fiscal recaudatoria a costa de los mexicanos. Y yo preguntaría, para recaudar, muy buenos, y la reducción del gasto público y la reducción del aparato de gobierno y la reducción de la nómina del gobierno, ¿qué hubo? ¿Dónde está eso? Ahí no hay ahorro, ¿verdad? Ahí no hay reducción. Todo es mayor ingreso a costa de los mexicanos. No vayamos tan lejos, hombre. El PIB, el Producto Interno Bruto, el gobierno lo está estimando al 2.3 para el 2026, cuando el Banco de México, el Banco del Gobierno, el Banco Mundial nos dice que a lo mucho estaremos al 1%. ¿Para qué hacemos cuentas alegres, hombre? No nos jueguen el dedo en la boca a los mexicanos. Esto es algo muy, muy serio. Y cierro con esto, Solo en este primer semestre del 25, el gobierno estimó que el PIB, que el crecimiento del país iba a ser del 2.5%. Y resulta que fue del 0.9% el PIB de este primer trimestre del 25. Aquí hace un momento mi compañero senador de Morena decía que los partidos de oposición solo estábamos oponiéndonos porque estamos en contra de las políticas neoliberales que antes existían. Yo nada más les quiero recordar que muchos senadores que están actualmente en este Senado, que estaban en el PRI y en el PAN, antes aplaudían esas políticas, y hoy que están en Morena se rajan las vestiduras diciendo que eso del pasado fue un error. Y ahí que cada quien le toque y le quede el saco como sea. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Y por último, en la ronda de posicionamientos, senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández del Morena. Muchas gracias, presidente. Qué lástima que se fue el senador Ricardo Anaya, que quien ha sido el mentiroso fue él. Cuando prometieron que la reforma energética iba a generar mayores ingresos a nuestro país, que iba a beneficiar a millones de mexicanos con energía más barata, con gasolina más barata, y todo eso fueron historias del pasado. Ellos terminaron con la gallina de los huevos de oro. Ellos destruyeron a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, que eran el motor de desarrollo de este país, que generaba la construcción de carreteras, hospitales, y que además tenían un movimiento importante de desarrollo económico en nuestro país. Y si hacemos una comparativa con deudas de sexenios anteriores, en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, durante el sexenio de Felipe Calderón, este saldo histórico aumentó en 3.2 puntos porcentuales del PIB, de pasar de 28.2 del PIB en 2006 a 31.4 del PIB en 2008. Y también la senadora Cristina Ruiz, quien también no está presente, en el mismo sentido, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, creció en 5.5 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 35.6 del PIB en 2012 a 41.1% del PIB en 2014. También es importante destacar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este mismo saldo histórico aumentó en 8 puntos porcentuales del PIB, de pasar de 35.6 en 2012 a 43.6 en 2018. Mientras que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el incremento fue menor, registrado en 7.7 puntos porcentuales, de pasar de 43.6 del PIB en 2018 a 51.3 en 2024.
Y hay que dejar muy claro que este incremento registrado en la administración del presidente López Obrador se dio en un contexto global diferente al de los sexenios anteriores, marcado por el COVID, por la pandemia del COVID y el conflicto geopolítico derivado de la guerra de Ucrania, como es lo que está o como lo que pasó el año pasado también con la presidenta Claudia Sheinbaum en el conflicto geopolítico entre China y los Estados Unidos. Y entrando en temas importantes, esta reforma al Código Fiscal de la Federación y de las otras 3 leyes que se mencionan en esta sesión, con la reforma al Código Fiscal de la Federación, fortalecemos un Estado mexicano frente a las viejas prácticas de simulación. Esta reforma pone punto final a las factureras. Dicho sea de paso, ayer se agarró al máximo facturero en la época de el panismo y el priismo, donde funcionarios públicos escondían sus recursos a través de este personaje para hacer paraísos fiscales. Hoy, en este gobierno humanista, donde nos fijamos en la parte social, se está acabando con esos paraísos fiscales que crearon con complicidad política en los sexenios anteriores. Hoy el SAT tiene mejores herramientas para detectar fraudes y los contribuyentes honestos cuentan con un marco más claro, más simple y más justo. Mientras en el pasado se protegía la trampa, hoy se protege la transparencia. Mientras antes se presumía la impunidad, hoy se presume la confianza. Y eso, compañeras y compañeros, es una conquista del pueblo, no de los privilegios. Esta reforma fortalece el régimen simplificativo de confianza, que permite que millones de personas físicas, pequeños comerciantes, emprendedores, profesionales independientes puedan cumplir con sus obligaciones sin trámites interminables ni cargas excesivas. Así es como se construye una justicia fiscal, no con castigos masivos, sino con reglas claras y trato digno al contribuyente. En el tema de la reforma federal de derechos, cobrar con justicia para servir con dignidad. En este segundo dictamen de la Ley Federal de Derechos, corregimos otro error histórico, la idea de que el Estado debía subsidiar a quienes más ganaban bajo el pretexto del fomento económico. Durante años, las cuotas por el uso de bienes públicos fueron irrisorias o se aplicaban con discrecionalidad. Hoy se actualizan esas cuotas con criterios de equidad y proporcionalidad. Se fortalece al Instituto Nacional de Migración, que requiere tecnología, personal capacitado para atender con humanidad y orden el fenómeno migratorio. Esto no es recaudar, es ordenar, no es castigar, es equilibrar, no es centralizar, es dignificar el servicio público. En el tema de la reforma al IEPS, se habla de una salud pública, no de un negocio privado. Y ya lo dijeron, pero una de las políticas de la 4T en tema de política social, podemos presumir que salieron de la pobreza 13.4 millones de personas. El desincentivar el uso de videojuegos con violencia, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en su artículo Violencia diaria ocasionada por videojuegos violentos, señala que estos videojuegos tienen una ocasión con síntomas depresivos entre jóvenes y preadolescentes. El tercer dictamen de la ley de IEPS es un ejemplo de responsabilidad social, porque no podemos hablar de bienestar si no defendemos la salud del pueblo. Subir el impuesto al tabaco, a los productos con nicotina, gravar las bebidas saborizadas con
edulcorantes añadidos no es un capricho fiscal, es una decisión de salud pública. Y termino. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Morena, votaremos a favor, porque estos dictámenes dan continuidad al mandato popular de seguir construyendo el país más justo, más sano y más equitativo. Con estas reformas, el dinero público vuelve a tener destino público. No se va a cuentas privadas, sino a escuelas, hospitales, caminos, programas sociales y becas, porque cuando se gobierna con honestidad, el presupuesto se convierte en esperanza. Compañeras y compañeros, la Cuarta Transformación no solo cambió la manera de gobernar, cambió la manera de entender la justicia. Justicia no es cobrar más, es cobrar con sentido humano. No es recaudar por recaudación, es recaudar para redistribuir. Hoy desde el Senado de la República reafirmamos que la justicia fiscal también es justicia social. Por eso, con orgullo y convicción, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, decimos, por la honestidad, por la salud, por la justicia fiscal y por el pueblo de México, vamos a votar a favor de estos dictámenes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cuauhtémoc. Y saludamos la presencia ya del senador Corral y de la senadora Araceli Salcedo. Y le informo, presidente, que con esta participación se concluye la etapa de los posicionamientos. Gracias, senador Huerta. Procederemos a discutir el contenido de los dictámenes, mismo que se desarrollará en los términos siguientes. Habrán hasta 2 rondas de participaciones si es necesario, que se llevarán a cabo con intervenciones de hasta 5 minutos cada una, en la que podrán participar hasta 5 senadoras y o senadores en contra y 5 senadoras y o senadores a favor. Con esto, dicho esto, pido al senador Manuel Huerta informe sobre la lista de los participantes de esta primera ronda. Con gusto, presidente, le informo que se encuentra integrada la lista de los y los senadores en contra y en pro de los dictámenes. Hasta ahorita tenemos 4 en contra y 5 a favor. Vamos a ver si alguien más se apunta. Está el senador Raimundo Bolaños Azócar en contra. Posteriormente, Luis Donaldo Colosio. Los de en contra van a ir alternados. Cristina Ruiz en contra e Iván Jaime Sarchunde en contra. Y a favor tenemos a la senadora Nora Rubalcaba, Francisco Chiguil, tenemos a Maqui Ortiz y tenemos a Eugenio Segura y Luis Alfonso, si hay un quinto. Entonces empezamos con Azócar. Muchas gracias, presidente. Cada día parece que empezaban a gobernar el día anterior con el reparto de culpas a los gobiernos de hace 10 y 20 años. Una vez más, el paquete económico 2026 se cimienta sobre estimaciones optimistas, distantes de la realidad económica que vive el país. Este paquete económico profundiza un modelo insostenible de las finanzas públicas que lleva el perjuicio a los bolsillos de cada una de las familias mexicanas. Pese al aumento de los ingresos proyectados para este 2026, producto de cobrar más impuestos, el régimen del morenato insistirá en el endeudamiento para cubrir el déficit generado por su gasto irresponsable. Pretenden con ello tapar el robo al erario de 600,000 millones de pesos del huachicol fiscal, que inevitablemente mantendrá la deuda pública en un nivel histórico. Para nosotros es inadmisible
que esta ley de ingresos y que este paquete no contemple una sola acción efectiva para detener la entrada ilegal de combustibles. No combaten el robo ni la corrupción de sus propios funcionarios. Esto no es una ley de ingresos, es una ley de endeudamiento, pues el gobierno ingresa más y gasta más que nunca, pero el saldo final es menos bienestar para la gente. Su irresponsabilidad financiera lleva a que la deuda individual de cada mexicano y de cada mexicana ascienda a 150,000 pesos en 2026, 70,000 más de lo que se debía en 2018. Se presume un incremento de recursos para este año, pero es una farsa. Esto no se debe al crecimiento económico. A lo que se debe es a la política de exprimir a cada vez más al ciudadano. Al aumento es a costa de nuevos impuestos que se disfrazan de muchas maneras, pero los impuestos no están sujetos a una calificación de carácter moral. Lo son porque generan un costo al contribuyente y carga la mano más al bolsillo de las familias mexicanas. Con la nueva ley del impuesto sobre la renta, suben los impuestos al tabaco, suben los impuestos a bebidas saborizadas, a los juegos con apuestas, a los videojuegos, todo bajo el cínico disfraz de impuestos saludables o diferentes denominaciones. Es una mentira que el gobierno federal implemente aumentos para proteger la salud de los mexicanos. La realidad es que esperan recaudar 42,000 millones de pesos adicionales para sus bolsillos, para las obras y para preparar los factores de carácter electoral. Esta es la trampa perversa del diseño de impuestos de Morena. Una vez que el dinero de estos nuevos impuestos ingresen a la hacienda pública, no existe ningún mecanismo de carácter legal que asegure que dichos impuestos se destinarán al sistema de salud. El dinero no llega a los hospitales ni a los centros de salud ni a programas de prevención. Si al gobierno realmente le importara la salud de la gente, entonces etiquetaría los ingresos del IEPS a acciones específicas. ¿Cómo garantizar el abasto de medicinas que sigue sin existir? O a la construcción de hospitales o a la construcción de escuelas. En lugar de ello, este dinero extra terminará en el bolsillo de los corruptos de Morena o en preparar la maquinaria electoral para las elecciones 2027. Estos impuestos no desincentivan nada, no desincentivan los malos hábitos, al contrario, profundizan la pobreza. Y una prueba es que se mantiene el IVA en el agua embotellada en lugar de eliminarlo. Desde el PAN hemos presentado diversas iniciativas para crear fondos específicos que atienden enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarras. Todas ellas fueron ignoradas en el dictamen. Además, está demostrado que en este caso específico, el aumento de impuestos a estos productos tiene poco relación con la disminución del consumo. Es un propósito meramente recaudatorio. En nuestro país, el agua del grifo no es apta para el consumo humano. Ni siquiera llega a los hogares, por lo que las familias se ven obligadas a comprar, a veces, en el mejor de los casos, agua embotellada y, si no, otro tipo de bebidas que hoy se graban. Pero no hay una sola solución para ello. Y de lo grave, se pretende reformar el Código Fiscal de la Federación para convertir al SAT en un Big Brother fiscal. Bajo el pretexto de modernizar la recaudación, imponen un código fiscal espía. Esto implica la intromisión directa e irrestricta del sistema de administración tributaria a plataformas digitales, obligándolas a dar acceso a toda la información personal y comercial de compradores, vendedores y usuarios. Ningún país democrático ni otro sector de México está sujeto a la obligación de dar acceso directo y continuo a bases de datos privadas. Esto representa una amenaza sin precedentes para la ciberseguridad y la confianza para hacer negocios en este país. Por todo ello, votaremos en contra de estas reformas. Gracias, senador. Y a favor, Nora Rubalcaba Gámez.
Con el permiso de la presidencia. Senadoras y senadores, es prioridad del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consolidar un modelo de recaudación fiscal eficiente, progresivo y con sentido social. En Morena, reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable de no aumentar impuestos sobre la canasta básica, bienes esenciales, ni de aquellos que carecen de sustitutos accesibles. La política fiscal no debe gravar nada que sea indispensable para vivir con dignidad. Las modificaciones se orientan hacia productos y servicios que no constituyen una necesidad básica y que en muchos casos reducir su consumo contribuirá a mitigar prácticas de endeudamiento, la ludopatía y las afectaciones al bienestar de la familia. Me refiero específicamente al sector de juegos con apuestas y sorteos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos sociales y de salud asociados a las apuestas, especialmente cuando se practican de forma compulsiva. Estas conductas pueden incidir directamente en el aumento de trastornos mentales, rupturas familiares, episodios de violencia doméstica e inclusive casos de suicidio, lo que puede convertir al juego patológico en un problema de salud mental. A pesar de sus riesgos asociados y de que el sector ha presentado un crecimiento sostenido y hasta exponencial en sus niveles de ingresos, desde 2010 no se había realizado ninguna modificación a la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a este sector. Tan solo en el segundo trimestre de 2024, los casinos y otros juegos de azar generaron más de 164,000 millones de pesos y un crecimiento del 17% respecto del trimestre anterior. En mayo de 2025, se identificaron 5,256 establecimientos relacionados con este giro. Este dinamismo económico, junto con los riesgos inherentes al sector, exigen una respuesta fiscal proporcionada y socialmente responsable que desincentive su uso para el bienestar de las familias. Por ello, votaré a favor del incremento del 20% a la tasa del IEPS para los juegos con apuestas y sorteos en México y de una nueva tasa de 50% para aquellos ofrecidos por residentes en el extranjero a través de Internet o medios electrónicos sin establecimiento legal en nuestro país. Ambas tasas son razonables comparadas con estándares internacionales. Un marco fiscal más estricto en estas actividades contribuirá en el combate contra el lavado de dinero, obligando a transparentar los ingresos, facilitando la trazabilidad de las operaciones y teniendo un mayor control sobre los flujos de las apuestas y el pago de los premios. Estas medidas no solo fortalecen la recaudación, sino que están reforzando la integridad del sistema financiero y protegen a las personas usuarias frente a las prácticas opacas o ilícitas. La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y el Juego de Apuestas estima que el 60% de las páginas de apuestas que operan en Internet, tanto nacionales como extranjeras, no cumplen con los requisitos legales ni fiscales para operar. Por ello, apruebo la modificación normativa que impone sanciones como el bloqueo temporal de actividades para priorizar un entorno digital regulado, seguro y brindado ante los fraudes. En suma, esta decisión permitirá al Estado mexicano contar con recursos suficientes para dar continuidad a las políticas de bienestar que realmente transforman vidas, programas sociales, becas educativas, obras públicas, servicios de salud y muchas otras acciones que responden a las necesidades más sentidas de la población. No se trata de prohibir, sino de recaudar con justicia, regular con responsabilidad y de proteger lo que más importa.
porque con las necesidades del pueblo de México no se juega. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Nora. Y en una cortesía parlamentaria, el senador Colosio le ha cedido el espacio para ir en contra del espacio, nada más del tiempo, de la temporalidad del tiempo. A Eric Iván Jaime Sarchundia. Muchas gracias. Y gracias al senador Colosio. Es muy breve, simplemente para precisar algunos temas que me interesa queden subrayados en la argumentación de por qué voy a votar en contra. Particularmente porque me hubiera gustado más en este paquete del código y las leyes que se están discutiendo que el IVA y el ICR hubieran sido reducidos, es decir, que el porcentaje y obviamente el impuesto se bajaran. Me parece que el IVA es, como se ha señalado y se muestra por algunos expertos en economía, el IVA en México es superior a la media que existe en América Latina y propiamente también se ha identificado que el ICR pues, no es tan progresivo como muchos otros países de la OCDE que han señalado como el ICR es mucho más marcadamente progresivo y eso debería ayudar justamente a que la economía de México y evidentemente la gente que paga los impuestos se vean beneficiados con este tipo de situaciones. Entre ellas, me parece que esto debería o permitiría aumentar el poder adquisitivo, sin lugar a dudas, permitiría también el estímulo al emprendimiento porque eso permitiría retener por parte de los empresarios y de las empresas micro, pequeñas y medianas mucho mayores ganancias y mejoraría la calidad de vida porque si bien es cierto parte de estos ingresos, de esta recaudación que se está haciendo va destinada en una muy buena cantidad a los programas sociales, lo cierto es que si nosotros pensáramos y reflexionáramos sobre la reducción al ICR y al IVA, permitiría una mejor calidad de vida en salud, en educación, donde, insisto, muchos de esos sectores han sido verdaderamente golpeados porque no se ha destinado suficientemente recurso para medicinas, para la infraestructura médica, para las carreteras, etcétera, etcétera. Me parece también, además, que el incentivo de bajar el IVA y el ICR permitiría un incentivo a la formalización. Hoy en día, y lo decía yo en mi primera intervención, ha crecido mucho el tema de los inscritos en el RECICO, que es sin lugar a dudas un tema que hay que reconocer por parte de la administración del Estado mexicano. Sin embargo, creo que también existe la necesidad de ampliar un poco más el rubro de beneficios entre RECICO y empresario y la actividad empresarial propiamente dicha para darle mayores beneficios, insisto, que pueden ir en el ICR y en el IVA como tal. Hay un tema también que esto propiciaría un fomento a la inversión, sin lugar a dudas, y creo que aquí también como parte del fomento a la inversión tendríamos que considerar, y me hubiera gustado ver que el IEPS en gasolina, la reducción como tal, permitiría la disminución, pues incluso de los temas de transporte para las familias, la estimulación a la economía, que eso evidentemente hay que entenderlo, que es un insumo crucial en la cadena de suministros del Estado de México y esto debería provocar una estabilidad en la inflación, así como tal lo creo señalar. Y en la parte de los videojuegos, rápidamente lo señalo, creo que aquí me hubiera gustado ver un encorchetado en esta parte de los videojuegos, porque si bien es cierto, bueno, pues ya está previsto y así está la propuesta para grabarlos, creo que hay una parte que estamos pasando de largo. Hay muchas ocasiones en que este tipo de campos de los videojuegos, como ocurrió con Demis Havis, que es uno de los que tengo aquí anotados como parte de los ejemplos, que ganó el Premio Nobel de Química en 2024, logró, justamente buscando en un tema de videojuegos, una herramienta fundamental para descomponer todas las proteínas existentes en el mundo. Y eso empezó a desarrollarse como tal. Creo que aquí debimos de haber encorchetado que en aquellos casos de estos videojuegos que se están realizando, debieran de tener también una modalidad o un tipo de estímulo si derivado de esta actividad puede llegarse a encontrar alguna situación de la ciencia o la tecnología que pueda resultar benéfica para, en este caso, el desarrollador.
Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Gracias, senador Eric Iván. Y en otra cortesía parlamentaria, el senador Chiguil le transfiere su turno al senador Eugenio para ir a favor. Muchas gracias, presidente. Yo voy a enfocar mi intervención en 3 ejes: deuda, ingresos y destino de los recursos. Y empezando por la deuda, me da risa que las y los senadores del PRIAN, del PRI y del PAN tienen memoria tan corta. Porque cuando hablamos de deuda, para entender lo que es la deuda, tenemos que hablar de ella en términos porcentuales. Y por eso aquí traigo una gráfica que muestro el incremento de la deuda en términos porcentuales en los últimos años. Y podemos ver en esta gráfica de manera muy clara que el incremento de la deuda neta de nuestro país, del gobierno de México, incrementó en casi un 100%, para ser exactos 96.9% en el sexenio del PAN de 2006 al 2012. Si nos vamos al sexenio del PRI, del 2012 al 2018, tenemos un incremento del 55.3%, mientras que el sexenio de Morena, del 18 al 24, es solamente del 20.4%. Entonces, cuando hablemos de la deuda, tenemos que recordar que los que más han endeudado a este país son ustedes, los prianistas. Y el senador Anaya hablaba de que estamos en crisis financiera, en que vamos a quebrar al país, y por eso a mí me gustaría poner una comparativa, si me lo permiten, con los demás países del mundo. Hoy tenemos un dato muy puntual que dice que nuestra deuda para el siguiente año se va a mantener en un 52.3% con respecto al PIB, es decir, con respecto a la economía de nuestro país. Hacemos la comparativa, por ejemplo, tenemos que el promedio de la OCDE es del 117%, es decir, más del doble de lo que tenemos en México. O nos vamos con nuestro vecino de Estados Unidos, el vecino del norte, 132% con respecto a su economía. Brasil, 95.5%. Canadá, 98.6%. Entonces, yo lo que les quisiera decir en ese sentido es que tenemos una deuda sana, sostenible, y los datos internacionales lo reflejan. Y si nos vamos aún más, ahora sí, con la variación de la deuda de Pemex, aquí tenemos los datos. Del 2008 al 2018, es decir, en los años del PAN y del PRI, tenemos un incremento de 43,000 millones de dólares a 105,000 millones de dólares en esa deuda de Pemex. Y en el 2025 ya logramos disminuirla a 85,000 millones de dólares. Y por eso en este proyecto de presupuesto de egresos tenemos una gran inversión en el sector energético. Y la famosísima reforma energética del PRIAN, del Pacto por México, del 2006 al 2018 se disminuyó la producción de petróleo en 42%. Si nos vamos ahora a los ingresos, escuchaba también las críticas del PAN y del PRI. Criticaban los impuestos a las bebidas azucaradas, endulcoradas y cigarros. Hoy tenemos datos contundentes, como lo es, por ejemplo, las 63,000 muertes relacionadas con el tabaquismo en México, o el hecho de que México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo. Estas políticas públicas son en favor de las y los mexicanos, porque a nuestro movimiento sí nos importa la salud de nuestra gente. Estas políticas públicas tienen un estimado recaudatorio entre 80,000 y 100,000 millones de pesos adicionales. Y aquí yo les diría que hay
dos vertientes. Existe la posibilidad de que realmente desincentivemos el consumo de las bebidas azucaradas, por ejemplo. Pero como economista, yo les puedo decir que el consumo de estos productos es un consumo con una demanda inelástica. Es decir, la gente que lo consume es muy difícil que lo deje de consumir a menos que ese incremento sea muy significativo. Por eso existe la posibilidad de que no… ¿Puede concluir, senador? Gracias. De que el consumo no tenga una reducción tan significativa. ¿Pero eso qué significa? Que tendríamos mucho más recursos para el sector salud. Pero si sí la tiene, pues tenemos también una mejoría en las vidas de las y los mexicanos. Y decía la senadora del PRI, ¿cómo sabemos que ese incremento va a estar en el presupuesto? Está muy claro en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento del 2.8% en el presupuesto del sector salud, que representa 141,000 millones de pesos para el próximo año. Es decir, mucho más que lo que estamos estimando recaudar por estas medidas. Ahí está clarísimo. Y concluyo, presidente, el destino de los recursos. Más de 1 billón de pesos en programas sociales que además hoy son derechos constitucionales para las y los mexicanos. Más de 32 millones de mexicanas y mexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, niñas y niños con programas sociales directos, sin intermediarios, para nuestras familias. Y concluyo, presidente, por supuesto, la inversión en infraestructura de más de 1.2 billones de pesos, con un incremento ahora sí al 2.5% con respecto a nuestro PIB. ¿Es cuánto? Y vamos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya van 3 conclusiones. Y ahora, por alusiones personales, el senador Ricardo Anaya Cortés. Gracias, presidente. A ver, esto es importante porque comparar la deuda contra el PIB suena serio, suena técnico, y es lo que ha estado haciendo Morena de manera sistemática. Pero ahí hay un truco, ahí hay una trampa que es importante denunciar. El PIB no es del gobierno, el PIB es todo lo que produce un país en un año. Entonces, comparar la deuda contra PIB es como decir, mi deuda es muy pequeña comparada con lo que ganan todos mis vecinos. El gobierno no paga la deuda con el PIB, la paga con sus ingresos. Entonces, lo verdaderamente serio es comparar la deuda del gobierno contra los ingresos del gobierno. Esto es de lógica elemental. Una persona, más que comparar la deuda con su patrimonio total, tiene que comparar sus deudas contra sus propios ingresos. Y cuando tus ingresos son muchísimo mayores que tus deudas, puedes hacer frente a tus deudas. Aquí el problema es que de todos esos ejemplos que se dieron, cuando se compara con seriedad el tamaño de la deuda contra los ingresos del gobierno que va a pagar esa deuda, nos damos cuenta que lo que Morena está haciendo es brutalmente irresponsable. Y creo que el dato es demoledor. De 2018, que llegó Morena al gobierno, a 2026, sumando lo que hoy con su mayoría van a aprobar, la deuda de México se va a ver duplicado. O sea, ¿en qué cabeza cabe pensar que es responsable duplicar la deuda pública prácticamente en 7 años? Entonces, si seguimos por ese camino, van a quebrar al país. Y no se les olvide que cuando ha habido crisis económicas causadas por deuda, quienes más lo sufren, quienes más duro lo pagan, son quienes menos tienen. Y por eso es una brutal irresponsabilidad la manera en la que están endeudando al país. ¿Es cuánto? Gracias por el tiempo. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.